Hola, gracias por estar aquí. Es hora de escuchar y seguir aprendiendo. Proyecto Familias Narradoras de Santa Rosa. La narración como práctica cultural. Hola, soy Gustavo Cabrera. Hoy veremos algunos conceptos e ideas sobre la narración. ¿Qué es una narración? Una narración consiste en mostrar con palabras una serie de hechos importantes unidos entre sí por alguna intención. Repito, una narración consiste en mostrar con palabras una serie de hechos importantes unidos entre sí por alguna intención. ¿Un periódico es o no es una narración? Veamos. Un periódico muestra una serie de hechos importantes, noticias de política, de deportes, de economía, etc. Son hechos importantes, pero no están unidos entre sí. Por lo tanto, un periódico en conjunto no es una narración. ¿Los tres cerditos es una narración? Sí, es una narración. En Los tres cerditos ocurren varios hechos importantes. Los cerditos abandonan la casa donde viven con su mamá. Un cerdito hace su casa de paja, otro la fabrica de madera, otro la construye usando ladrillos. Aparece el lobo destruye la casa del cerdito que hizo su casa de paja y así siguen sucediendo otros hechos importantes. Y todos estos hechos están encadenados, siguen una secuencia y nos van llevando a un desenlace. Partes de una narración. La estructura básica de una narración consta de inicio, nudo y desenlace. En el inicio aparece el personaje protagonista en un lugar determinado y surge una tarea o misión por cumplir. En el nudo, el protagonista enfrenta problemas para lograr cumplir su tarea o misión. El desenlace es cómo acaba la historia. En el desenlace, el protagonista logra cumplir su tarea o fracasa. A veces el desenlace queda abierto y el público debe sacar conclusiones para imaginar qué sucede. Veamos un ejemplo sobre inicio, nudo y desenlace. Inicio. Pepe está enamorado en secreto de Rocío, pero un día decide conquistarla. Nudo. Cuando Pepe llega a casa de Rocío para declararle su amor, se enfrenta al padre de la muchacha, quien no quiere que la visiten. Luego se enfrenta al hermano celoso. Cuando por fin le declara su amor a Rocío, ésta le dice que no está segura, que espere. Pepe le da regalos valiosos, pero Rocío le dice que eso para ella no es lo más importante. Al día siguiente, cuando Rocío va a estudiar, es interceptada por un asaltante. Pero Pepe enfrenta al malhechor y lo vence y le dice a Rocío que haría cualquier cosa por ella. Desenlace. Rocío acepta ser enamorada de Pepe. Veamos otro ejemplo. Inicio. Matilde está jugando en casa. Resbala y se hace una herida. Entonces su madre decide ayudarla. Nudo. La madre intenta curar la herida, pero es muy profunda. Entonces toma un taxi al hospital, pero hay mucho tráfico. Entonces carga a su hija y la lleva caminando. Desenlace. En el hospital curan a Matilde. En algunas narraciones, el inicio, el nudo y el desenlace no aparecen en ese orden, pero el público poco a poco va deduciendo cuál es el orden real en que ocurrieron los hechos. Otras narraciones no nos muestran alguna de estas partes, pero dejan pistas para deducirla. En la narración oral, lo más usual es que aparezcan con claridad y en el orden que hemos mencionado: inicio, nudo y desenlace.
Hay algunas narraciones que muestran dos historias enlazadas, una a continuación de la otra. Ejemplo, un personaje A descubre que un personaje B está en un gran peligro y decide salvarlo. Entonces, tras unas dificultades, el personaje A logra salvar al personaje B. Inmediatamente ocurre algo que hace que el personaje A esté en un gran peligro. Entonces el personaje B decide salvarlo y, tras unas dificultades, el personaje B logra salvar al personaje A. Tipos de narración. Hay diversos tipos de narración. Para los objetivos de esta capacitación veremos 4 tipos: mitos, leyendas, fábulas y cuentos. Los mitos cuentan el origen o el final del mundo o de una civilización, pero lo hacen de una forma mágica o sobrenatural. Muestran el sentido de una civilización. Narran acontecimientos situados fuera del tiempo histórico. Suelen intervenir los dioses o seres fantásticos. A veces pueden confundirse con las leyendas. Ejemplos de mitos. El mito del Chilalo. Muestra el origen de los artesanos del barro, los alfareros, gracias a la ayuda de un pajarito muy especial. El mito de Con muestra a un dios que castiga una ofensa de los primeros hombres de lo que hoy es la costa norte del Perú, convirtiendo sus fértiles tierras en desiertos y dejándoles sin ríos ni lluvias. Ante las súplicas de piedad, el dios les brinda mínimas cantidades de agua. La leyenda. Según el diccionario de la Real Academia Española, una de las acepciones de leyenda es relato basado en un hecho o un personaje reales, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Podemos complementar esto afirmando que, a diferencia del mito, la leyenda toma un elemento preciso de la realidad. Por ejemplo, una guerra real, un animal, un cerro, una laguna u otro elemento que esté vinculado a una comunidad. A través de la leyenda, este elemento se integra más a la comunidad. En Perú encontramos muchas leyendas que explican el origen de animales o lugares. En su libro Contar cuentos desde la práctica hacia la teoría, Ana Padovani dice sobre la leyenda: se trata de hechos fantásticos, pero desarrollados a partir de un momento, lugar o circunstancias determinados. Están ligadas al tema de las creencias. Así como los cuentos tienen una función fundamentalmente lúdica, las leyendas tienen por finalidad dar una explicación o esclarecimiento. Parten de hechos puntuales en el tiempo y en el espacio, a los que se les da una dimensión irreal o fantástica. Ejemplos de leyenda. El Irupé es una leyenda guaraní que nos muestra a la doncella Morotí luchando por liberar a su amado guerrero Pitá de los poderes de una hechicera que vive dentro del río Paraná. Esta leyenda explica el origen del Irupé, una planta acuática que crece en el río Paraná y produce una bella flor. Cuniraya y Cabillaca. Esta leyenda nos muestra al dios Cuniraya Viracocha intentando conquistar a la diosa Cabillaca y explica de forma mágica el origen de unas pequeñas islas ubicadas cerca de donde desemboca el río Lurín y las características de algunos animales y su relación con los humanos. La fábula. Es una historia breve, casi siempre protagonizada por animales. Busca dar ejemplos de buenos y malos comportamientos y sus consecuencias.
Nace de la observación de la vida cotidiana. No posee el sentido religioso o mágico de los mitos y leyendas. Ejemplos de fábula. Dos fábulas de Esopo. La paloma y la hormiga nos enseña a ser agradecidos ayudando a quienes nos han prestado ayuda. La liebre y la tortuga nos enseña a no burlarnos de quienes parecen más débiles. El cuento suele ser más extenso que el mito, la leyenda o la fábula. La acción suele estar más desarrollada. Dicho de otra manera, los problemas del nudo suelen mostrarse con mayor amplitud o ser más complejos. La temática es muy variada. Ejemplos de cuento. Caperucita Roja, cuento tradicional alemán recogido por los hermanos Grimm. El gato con botas, cuento popular europeo recopilado por Charles Perrault. ¿Qué buscan las narraciones? Los mitos buscan explicar el origen del mundo o de una civilización y ayudar a construir o reforzar esa comunidad. Las leyendas buscan explicar o justificar un elemento puntual de la realidad de una comunidad. En el Perú, muchas leyendas buscan explicar el origen de animales o lugares. Las fábulas buscan dar ejemplos de conducta. Los cuentos tienen sentidos muy variados. Algunos cuentos buscan dar ejemplos de conducta, otros solo buscan entretener, otros buscan hacernos reflexionar, etc. El poder de las narraciones. Las narraciones causan efectos en quienes las leen o escuchan. Pueden ser efectos pequeños o muy potentes. Por ejemplo, una narración podría alegrarte, aburrirte, llenarte de terror, molestarte, hacerte llorar, hacerte sentir orgulloso de tu origen, hacerte reflexionar, etc. Obviamente, una misma narración puede causar efectos diferentes en diferentes personas. Cuando lees o te cuentan una historia, ¿te gusta divertirte? ¿Te gusta sentir miedo? ¿Te gusta reflexionar? ¿Te gusta aprender una lección? ¿Qué efecto te gusta sentir? ¿Qué tipo de historia te gustaría contar y qué efecto quisieras causar con ella? Las narraciones han permitido que el ser humano desarrolle su mente. Chris Anderson nos dice en su libro Charlas TED, la guía oficial de TED para hablar en público. Según apuntan sólidos indicios arqueológicos y antropológicos, la mente humana evolucionó paralelamente al relato de historias. Las narraciones organizan nuestra forma de pensar. En su libro, Las 7 reglas del storytelling, John Sadowski y Loic Roch dicen lo siguiente. De hecho, los últimos descubrimientos de la neurología y la psicología demuestran que los seres humanos están programados para contar historias. Numerosos estudios revelan que el pensamiento de los hombres y mujeres se basa en las historias, ya que ellas son el vector natural a través del cual la gente aprende a pensar. Mediante la creación de historias, los seres humanos descubren las maneras de reflexionar, organizar y dar sentido al mundo. El poder de las narraciones está presente en las religiones. Muchos líderes religiosos han usado narraciones para transmitir su doctrina a sus seguidores. Por ejemplo, Jesús de Nazaret. El poder de las narraciones también está presente en el campo empresarial y político. En su libro Las 7 reglas del storytelling, John Sadowski y Loic Roch afirman lo siguiente. Un líder puede mejorar su forma de liderar. Y lo más importante, un líder es siempre un gran narrador, lo que los anglosajones llaman storyteller. A través de auténticas historias, enseña sus puntos de vista a las personas a las que dirige, conduciéndolas así a cambiar profundamente su forma de ver las cosas.
Las historias son las herramientas más poderosas del liderazgo. Vaya, como se habrán dado cuenta, las narraciones están presentes en muchos ámbitos de nuestra vida y nuestros cerebros tienen disposición para recibir historias. Quien sabe contar historias tiene poder. Hemos llegado al final de este audio. Una narración nos transmite una historia, llevándonos por un inicio, un nudo y un desenlace, pero además, una narración tiene algún tipo de poder. Ahora te invito a pasar al cuadernillo. ¡Nos vemos! ¡Chao! Muchas gracias por tu dedicación. Familias Narradoras de Santa Rosa es un proyecto ganador de los estímulos económicos para el libro y el fomento de la lectura 2020 del Ministerio de Cultura.